allí donde se encuentren, donde nos escuchen. Bendecimos también a los hermanos de Estados Unidos, Iglesia Restauración Vida Nueva en Estados Unidos, donde se encuentra la iglesia central, iglesia a la cual estamos unidos. Bienvenidos entonces todos en esta noche y bienvenidos todos aquellos que escuchen. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a venir de pie para abrir las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en una porción muy conocida. Romanos. Vamos a leer esta noche en Romanos. Buscaremos de Romanos el capítulo 5, Romanos 5, Romanos 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo número 5. Romanos 5, 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra en Romanos 5, 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oramos. Padre, esta tarde te damos gracias porque nos permites, oh Dios, estar en tu presencia para darte gloria, para darte alabanza y para compartir, oh Dios, con nuestros invitados, con nuestros amigos, palabra de vida eterna, para compartir, oh Dios, el mensaje de vida en Cristo Jesús. Señor amado, hoy te suplicamos, tu gracia sea abundante y tú puedas bendecirnos y tú puedas saciarnos de misericordia. Para gloria a tu nombre, te suplicamos que hables a nuestros corazones y que tengas misericordia de nuestros amigos aquí presentes. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios. En esta tarde, amados hermanos y amigos, deseo que meditemos con la ayuda de Dios acerca de que el ser humano debe permitir que el amor de Dios sea derramado en su corazón. El ser humano debe permitir que el amor de Dios sea derramado en su corazón. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos. Y son tiempos peligrosos debido a que estamos viviendo los días finales. Y en estos días finales la Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que el amor de muchos se enfriará, estamos hablando de que en este tiempo sería algo predominante, no el amor, sino lo que sería predominante en nuestros días
rechazo hacia el prójimo, es el enojo, es el resentimiento, es la maldad. Estos tiempos son tiempos difíciles. Estos tiempos son tiempos sumamente peligrosos, porque no se puede confiar en nadie, porque pareciera ser que conforme el tiempo pasa se va perdiendo lo que es el amor en el corazón del hombre. Y este tiempo es un tiempo, diría, semejante al tiempo de Noé, en el cual la tierra estaba llena de maldad y de violencia. De manera que, como la misma palabra de Dios dice, no se puede confiar en nadie. No se puede saber cuando alguien profesa amor, cuando alguien profesa apreciar a otra persona, porque los seres humanos en este tiempo nos hemos vuelto un tanto traicioneros, los hemos vuelto un tanto desconfiados, nos hemos vuelto faltos de amor y hemos aprendido a odiar, hemos aprendido a menospreciar, hemos aprendido a dañar a los demás. Son los tiempos que estamos viviendo, tiempos en los cuales es más fácil odiar, tiempos en los cuales es más fácil dañar a otros, tiempos en los cuales es más fácil hacer de menos a otros. Son los tiempos que estamos viviendo, y tiempos en los cuales se vuelve difícil amar al prójimo. Sé que dos cosas son características de este tiempo. Primero, es difícil amar. Es difícil encontrar a alguien que realmente ame. Y segundo, parece que se ha vuelto difícil aceptar el amor. Se lo voy a explicar de esta manera. En primer lugar, es difícil amar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado a odiar, se nos ha enseñado el egoísmo, se nos ha enseñado el orgullo, se nos ha enseñado a ser vengativos, se nos ha enseñado a ser violentos. Entonces es difícil amar. ¿Cuántas personas hay que en un momento dado prometen amor, y luego esa misma persona que dice amar a aquel quien le promete amor, después la está golpeando? ¿Es eso amor? Definitivamente no. Es difícil amar. Es tiempos en los cuales es difícil hallar personas que aman. Diga conmigo, es difícil hallar personas que verdaderamente amen. Cada quien busca lo suyo propio. Cada quien busca algún interés personal. Parece ser que nadie está preocupado en el interés de los demás, sino que cada quien jala por su propio lado, buscando algún beneficio, no amando sinceramente a las personas. Hay aún en el mundo un dicho popular que dice que ahora, en el caso de las mujeres, ya no aman al hombre, al ser humano. ¿Qué es lo que aman? El dinero. Ese es un dicho popular. Lo cierto es que es difícil encontrar personas que verdaderamente amen. Por otro lado, también dije ya que es difícil encontrar personas que estén dispuestas a ser receptoras del amor. Parece que en muchas ocasiones le resulta al ser humano difícil ser depositario del amor de otros hacia él. Quizá piensa usted en alguna persona que en un momento dado le prometieron amor, y a esta persona que le prometieron amor, ahora que ha pasado el tiempo, de repente hay alguien que sinceramente está interesado, que sinceramente quiere demostrarle amor. Esta persona cierra su corazón y dice: yo a nadie le creo, yo no me dejo engañar, me han dañado varias veces, me han causado daño, por lo tanto
tengo mucho cuidado. Y parece ser que en muchas ocasiones al ser humano le resulta difícil aceptar el ser amado. Se pone como una barrera de rechazo hacia aquellos que nos aman. ¿Pero por qué se pone esa barrera? Yo creo que la respuesta es sencilla. En ocasiones hemos sido dañados, hemos sido perjudicados, y al ser perjudicados nos damos cuenta que el ser humano es imperfecto y que el amor de los demás muchas veces tiende a fallar. Por lo tanto, no podemos saber lo que hay en el corazón del otro y tendemos a rechazar el amor de todos. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestros días. Ahora, pero fíjense que más allá de lo que es las relaciones humanas, las cuales dije ya están marcadas por el odio, están marcadas por el rechazo, están marcadas por la violencia, por el resentimiento, por la falta de amor. Más allá de todo eso, hay alguien que sí, en verdad, nos ama. Diga conmigo, hay alguien que en verdad nos ama. ¿Sabe quién es? Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Él nos ama. ¿Puede declararlo usted esta noche? Él nos ama. Y aquí la Biblia dice, en primer lugar, que Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. Ahora, para que usted entienda la necesidad de recibir ese amor de Dios en nuestro corazón, debo sentar dos facetas que vienen a mostrarnos cuán necesario es permitir que Dios derrame su amor sobre nosotros. La primera faceta tiene que ver con el estado del hombre sin Dios. ¿Cuál es el estado del hombre sin Dios? El estado del hombre sin Dios, en primer lugar dice aquí la Biblia que es un estado de debilidad espiritual. Diga conmigo, debilidad espiritual. Probablemente el hombre sea fuerte, sea fornido, esté bien alimentado, esté bien vitaminado, haga ejercicios, sea un atleta, tenga mucha potencia física, tenga muchas energías, y humanamente hablando, físicamente hablando, tiene fuerzas, está lleno de vigor, está lleno de potencia. Pero aunque esté lleno de vigor, aunque esté lleno de potencia, la realidad, óigame bien esto, la realidad es que a nivel espiritual el ser humano es débil. Diga conmigo, débil. El ser humano es débil. Su naturaleza es débil, es decir, es inclinada hacia el mal. Tenemos al diablo influenciando a los hombres, llevándolos al pecado, llevándolos a hacer cosas que no convienen. Tenemos a Satanás llevando a la humanidad hacia la maldad y hacia su misma destrucción. Y aunque el hombre sabe que lo que está haciendo muchas veces habrá de causarle daño, lo cierto es que es arrastrado por el diablo. Tenemos lo que es el mundo, el sistema mundial, el sistema organizado por Satanás, que es, dice la Biblia, como una corriente, la cual, dice la Biblia, arrastra al mundo entero. Hay una corriente que va arrastrando y llevándose de paso a todo ser humano, y al hombre le resulta difícil, diga conmigo, difícil decirle no a Satanás, y difícil decirle no a esa corriente que va arrastrando a los hombres y llevándolos por el mal camino. Débil el hombre. Hay quienes que se han hecho proposiciones a sí mismos de cambios y han prometido en algún momento dado no hacer ciertas acciones,
pero de repente la debilidad los arrastra y su misma naturaleza caída los impulsa a hacer lo malo. Conozco a un joven al cual estoy hablando de Cristo Jesús. Él es arrastrado por el mal, pero me ha dicho en algunas veces: hermano, yo ya no quisiera hacer lo que ando haciendo, pero cuando siento como hasta una picazón, siento, bueno, que todo mi cuerpo me impulsa a hacerlo, y yo digo, ya no hago tal situación, y de repente es cuestión de tiempecito para que él esté de nuevo haciendo el mal. Y dice: hermano, tengo miedo que me maten, tengo miedo que la policía me capture, pero ¿sabe por qué continúa haciendo lo que hace? Porque tiene una naturaleza débil ante los poderes de Satanás, quienes arrastran al hombre al pecado, a la maldad, para que finalmente el hombre muera sin Dios, sin esperanza. ¿Entiende? Ese es el estado del hombre. Segundo, el estado del hombre en esa debilidad es de pecado. El hombre se revuelca en el pecado. El hombre es dominado por el pecado. El hombre es seducido por el pecado, por la maldad. La maldad mora en el hombre, y el hombre es por naturaleza pecador. Pecador, ese es el estado del hombre. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos sido arrastrados hacia el mal. Todos hemos sido arrastrados hacia la maldad. Esa es la realidad del hombre. Ese es el estado espiritual del hombre. Debilidad ante el mundo, debilidad ante Satanás, debilidad ante su propia misma naturaleza. Finalmente el pecado lo atrapa, lo va arrastrando, y el hombre vive como un pecador. Lo peor es que lo que el hombre hace tiene sus consecuencias. En tercer lugar, hablemos del estado del hombre. El estado del hombre es sin Cristo, es un estado de enemistad con Dios. Dice que la Biblia que siendo enemigo con Dios, diga conmigo, siendo enemigo con Dios. Versículo número 10, Romanos 5, dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuál es el estado espiritual del hombre? En primer lugar, de debilidad espiritual. En segundo lugar, es un estado de pecado. Es pecador por naturaleza y sus acciones lo demuestran. En tercer lugar, el hombre se ha vuelto enemigo de Dios. Porque Dios no nos hizo para pecar. Dios no nos hizo para revolcarnos en la maldad. No, Dios nos hizo para que viviéramos para su gloria. La Biblia dice que la imagen de Dios fue plasmada en nuestra vida. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Diga conmigo: hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre peca, ofende a Dios. Cuando el hombre hace lo contrario a la voluntad de Dios, el ser humano ofende a Dios. Y dice la Biblia que se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Oiga, ese es el estado espiritual del hombre. Débil ante lo espiritual, pecador por naturaleza y por acciones, y enemigo de Dios a causa de que vive en una desobediencia y rebeldía contra el Dios de los cielos. Pero en medio de ese estado espiritual, glorias sean dadas a Cristo Jesús. Cristo vino a la tierra, aleluya, y vino a morir por el pecador. Esa ofrenda de palmas es para Cristo. Vino a morir por el pecador. Gloria sea a Dios.
Y dice aquí la palabra de Dios, dice aquí la Biblia, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga esto, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, amiga, déjeme decirle esta noche que Dios le ama. Déjeme decirle esta noche que Dios le ama. Esa es una verdad innegable, porque Dios es amor. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios nos ama, dice la Biblia que Dios amó a la humanidad, Dios amó al mundo, Dios nos amó a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Dios vio que usted y yo nos habíamos ido tras el pecado, nos habíamos descarriado, nos habíamos ido tras la maldad, y entonces vino Dios. ¿Sabe qué hizo el Cristo de la gloria? Aleluya, bendito sea Él. Cuando Él vio que nos habíamos extraviado, nos amó, y Él se dio cuenta que el pecado nos llevaba a condenación, nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Aleluya. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Diga conmigo, nosotros. ¿Nosotros quiénes? Pecadores como hemos sido, apartados de Dios, rebeldes a Dios, separados de Dios, que habíamos preferido al pecado antes que al Creador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice aquí la Biblia que Cristo murió por nosotros, déjeme decirle que nada hay que Dios hubiese podido hacer que fuese muestra de amor. Nada hay que fuese una muestra más grande del amor de Dios como el hecho de que Cristo mismo dio su vida por nosotros. Si usted está enfermo y Dios en su amor lo sana, esa es una muestra de amor. Si Dios ve que usted está pasando por alguna tribulación y Dios lo libra, esa es muestra de amor de Dios. Pero nada hay más grande que la muestra que Dios dio. Él nos dio a su Hijo. Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El estado espiritual del hombre requería que el amor de Dios fuese derramado en el corazón del hombre. El estado espiritual del hombre demandaba que Dios hiciese algo a favor de la humanidad. De lo contrario, no había esperanza para nosotros. Es ahí cuando Cristo decide morir por usted, por mí, en la cruz del Calvario. Aleluya. Él decide morir por nosotros. Bendito sea Dios. Y cuando Él decide morir por nosotros, dice aquí la bendita palabra de Dios que hubieron dos resultados eternos. Diga conmigo, dos resultados eternos. El primero de ellos es, dice aquí la Biblia en el versículo 9, estando ya justificados en su sangre. ¿Escuchó? Estando ya justificados en su sangre. Diría yo que el primer logro del sacrificio de Cristo es para el pecador. Cuando el hombre recibe ese amor de Dios en su corazón, el primer resultado es de que el hombre es justificado. Justificado. La justificación del pecador es el primer resultado que se logra cuando el amor de Cristo es derramado en el corazón del hombre. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? La palabra ser justificado significa ser declarado justo, ser declarado limpio, ser declarado sin mancha, ser declarado sin culpa. Eso
significa ser justificado. Ser justificado significa ser declarado inocente, libre de culpabilidad. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se logra esto? La justificación se logra simple y sencillamente porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él muere derramando su sangre, ya que estaba escrito que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario fue para limpiar mi vida de toda maldad. Aleluya. Y a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, mis pecados han sido borrados. Dígalo usted, mis pecados han sido borrados. Aleluya, nuestros pecados han sido borrados. Y cuando ahora sucede que Dios ve nuestra vida, Dios dice: eres justificado, eres libre de culpa. ¿Por qué? Porque a través de mi Hijo Cristo toda tu maldad es borrada, es borrada. Aleluya. No más iniquidad en ti, no más maldad en ti. Gloria sea a Dios. ¿Cuánto le bendicen? ¿Entiende eso? Hemos sido justificados en su sangre. Para eso murió Jesús. Él vio nuestro estado espiritual de maldad, de pecado. Él vio nuestra culpabilidad. Y Cristo muere para justificarnos de toda maldad. Nos limpia, nos perdona, nos lava con su sangre. Y ahora el Padre nos declara justificados. Ahora el Padre nos declara libres de culpa. Por eso la Biblia dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Entiende eso? ¿A quién es el que condena? ¿A quién es el que condena? ¿Acaso no es el que es culpable? A ese lo meten, humanamente hablando, a la cárcel. Y espiritualmente, ¿quién es el que se condena? ¿Quién es el que va al infierno? El que va a condenación es aquel que definitivamente es culpable a causa de su maldad delante de Dios. Pero viene Dios, nos limpia y ahora somos justificados. ¿Cuántos han sido justificados? Aleluya. ¿Puede darle gloria a Dios? Hemos sido justificados. Sea su nombre la gloria y la alabanza en esta iglesia esta noche. Amén. Aleluya. Segundo resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que la Biblia que mucho más, estando ya justificados en su sangre. Oiga, en el versículo 9, por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Escuchó? Por Él seremos salvos de la ira. Y en el versículo 10 dice, en la última parte dice, seremos salvos por su vida. ¿Escuchó? Seremos salvos de la ira. Seremos salvos por su vida. Él puso su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora por Cristo seremos salvos eternamente. Amigo, el pecado, la maldad lo llevan a usted a condenación, lo llevan rumbo hacia el infierno. A causa de su iniquidad, para usted no hay esperanza. Usted va derechito, poco a poco, acercándose a la condenación eterna. Pero viene Dios, diga conmigo, viene Dios, envía a su Hijo Jesucristo al mundo para que sus pecados sean borrados y su vida sea justificada
delante de Dios y luego, siendo justificados, dice aquí la Biblia, seremos salvos de la ira. Todo aquel que esté en Cristo Jesús es salvo eternamente. Todo aquel que tiene Cristo en su corazón ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que ha recibido el amor de Dios en su corazón tiene vida eterna. Aleluya. Todo aquel que le ha dicho: Jesús, sé que me amaste y por amor a mí moriste en la cruz, te entrego a ti mi vida, toda esa persona es salva eternamente. Aleluya. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero mi amigo, mi amiga, esta noche ¿no será que usted es como aquellas personas que en un momento dado han rechazado toda muestra de amor? ¿No será que usted es como aquella mujer que en algún momento dado el hombre ha hecho muchas cosas que le han dañado su corazón, le ha sido infiel en muchas veces? Usted le ha conocido muchas amantes. De repente él en la vida, él quiere hacer un cambio y dice: no, ya no voy a continuar dañándote, mi amor. Y viene el esposo y le dice: de aquí en adelante me guardaré para ti. Pero viene la mujer y le dice: ah, no te creo, sinvergüenza. ¿Qué está haciendo? Rechazando el amor. Diga conmigo: rechazando el amor. Amigo, yo le voy a decir algo. Amiga, escuche bien esto. Hay uno que nunca nos ha fallado. Hay uno que nunca nos va a fallar. Su nombre es Jesús. Él nos ama. Él nos ama. ¿Alguien puede decir amén? Él nos ama. Si Él nos ama, no rechaces el amor de Dios. No lo rechaces. Permite que Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, derrame sobre tu vida, ese amor sublime, ese amor especial. Aleluya. Permite que Dios derrame ese amor, y ese estado espiritual en el cual vives será transformado, será justificado y será salvo eternamente. Necesitas urgentemente permitirle a Dios que ese amor sea derramado en ti. Amén. Que ese amor sea derramado en ti. Lo necesitas. Hoy es tu noche. Hoy es la noche de Dios para tu alma. Iglesia, cierre sus ojos. Y mientras la iglesia está orando, amigo, amiga, Dios muestra su amor para con nosotros.